Hola amigos de Mundo Despierto, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy como siempre estamos con nuestro invitado especial desde Argentina, Daniel Agüero. Vamos a hablar de una segunda parte de un tema que estuvimos hablando la vez pasada. Y ese tema era ¿por qué la religión sigue teniendo ese dominio en la actualidad? Vamos a seguir a hablar hoy de la segunda parte. Y de la primera, pues para hacer un recorderis, incluso le invito a que usted mire la primera parte. Hablábamos sobre cómo de alguna manera hubo una influencia de esa mentalidad, digámoslo así, salvaje de la Biblia al principio, de todo lo que hacían de apedreamiento, de una cantidad de cosas y leyes muy fuertes, que de alguna manera los hombres la tomaron, en este caso el Imperio Romano, y pensaron que de alguna forma ese régimen tenía que ser así, ¿no? Como obligar a las personas a ser parte de una creencia, etcétera. Pero antes de continuar, quisiera darle la bienvenida a Daniel. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias, Leonardo, por la invitación y buenos días a toda la audiencia. Gracias una vez más por estar en nuestro canal. Vamos a seguir haciendo muchos videos y bueno, con ese tema que estábamos hablando y vamos a hablar de la segunda parte, ¿cómo entonces nosotros vemos que ese dominio religioso sigue teniendo ese efecto tan fuerte en la actualidad? Sí, como habíamos visto ya en el video primero, toda esa idiosincrasia y esa parte de la cultura sigue todavía abrazándonos y rodeándonos por todos lados, en las acciones, en los lugares, en todo lo que uno va haciendo. Uno lo puede ver que barrios, provincias, lugares puntuales, centros culturales, todo con nombres católicos, apostólicos, romanos, o sea, ya sea de papas, de curas, de frailes, del lugar. Yo creo que eso también se va replicando en toda Latinoamérica, Centroamérica, avenidas, provincias y nuestros propios nombres también, sacados bíblicos. Y ahora podemos ver, hace no 30 años atrás aproximadamente, que hay un resurgimiento de nombres del Antiguo Testamento, más que nada por las iglesias evangélicas. Sí, exacto. Y a mí me llama mucho la atención que especialmente en Latinoamérica hay una influencia muy grande, ¿no? Por ejemplo, a la mayoría de mujeres le pusieron María, ¿no? María de los Ángeles, María Alejandra, María Concepción, bueno, una cantidad de Marías, supuestamente en honor a la Virgen María, ¿no? Pero a mí lo que me causa curiosidad es que si la gente investigara un poco más se daría cuenta que ese nombre original de ella nunca fue María, sino Miriam. Entonces, pues, de alguna manera lo que dices es muy cierto. Vemos también que eso está influenciando en ciudades, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, Los Ángeles, San Francisco, o si miramos, por ejemplo, en Centroamérica, en Costa Rica, la capital, ¿no? San José. O sea, toda la influencia a nivel mundial es una cosa increíble, pero especialmente en Latinoamérica. Acá en Argentina, Santa Fe, San Luis, San Juan, Misiones, San Lorenzo. San Lorenzo, la batalla de San Lorenzo, y así, bueno, es innumerable. Acá hay barrios que en Buenos Aires, en Capital Federal, barrio Papa Francisco. Ya, ¿viste? Y bueno, y así, es larga la lista, entonces no. Y me Pero imagino, siempre está la influencia. y me imagino que hay mucho más influencia ahora porque tienen un papa argentino, ¿no? Supongo yo. Sí, que también divide las aguas en la parte política, porque que no, que sí, que era de tal partido, que no es de tal partido, que recibió a él, que no lo recibió a él. Y ese es otro de los temas también a tratar de que él tiene que recibir, el Vaticano tiene que recibir a los presidentes, sean de la religión que sea. Sí, no, y lo más curioso es que como todo comienza después del siglo III, ¿no? En donde Constantino comienza a recopilar toda la información que le dieron y reúne sus propios escribas para crear este complot, ¿no? Este complot que tiene que ver con, es decir, con todo lo que, no hablemos lo de complot, sino como una estrategia que utilizaron para dominar las masas, ¿no? Para ellos coger el poder político y religioso y les ha dado muchos resultados hasta el día de hoy, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, porque como todos sabemos que las escuelas eran para un número muy limitado de personas, hasta el 1700, 1600, y luego se empezó a popularizar la escuela y por medio de las escuelas se empezó a implantar la religión. Es como una materia más. Te guste o no te guste, es una materia como física, matemática, biología, geografía, y la tenés que aprobar, seas o no seas de la religión. Y ahora ya se ha ido un poco a las escuelas católicas, pero antes era a nivel general. Sí, yo recuerdo que cuando yo estudié la escuela era así, era obligatorio, no importaba de qué religión fuera. Y también estos juramentos sobre la Biblia, ¿no? Que hacen, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, en las cortes, y el individuo que va a jurar, pues de alguna manera nunca le cuestionan si cree o no cree. Entonces va a jurar sobre algo que si no cree, pues es completamente es absurdo, ¿no? Sí, sí. Es más, la misma Biblia dice en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, no jurarás ni por el cielo, ni por la tierra, ni por esto, por nada. Y le hacen jurar. Entonces, o sea, ahí podemos ver una vez más, una contradicción permanente en cada área. Todo lo que estas entidades que manejan la Biblia te mandan por un lado, te dicen que tenés que hacer A, por el otro lado te dicen que tenés que hacer Z. Entonces siempre está Sí, de alguna todo manera mal. siempre mezclan esa palabra, ¿no? Porque supuestamente esa palabra Biblia, etcétera. Pero finalmente ellos también imponen sus propias leyes dentro de esa misma perspectiva o dentro de esa misma creencia, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, también hasta no hace mucho, acá en Argentina, estoy hablando 20, 30 años atrás, todo presidente elegido tenía que ser católico, apostólico, romano, y tenía que tener determinadas pautas y no ser un practicante, por llamarlo de alguna forma, no ir solamente para Navidad o para alguna festividad importante, por llamarlo de alguna forma. Es más, eso ya se dejó un poco de lado, pero cuando la persona asume la presidencia, sí o sí tiene que ir a la, a la misa que da el arzobispo y tiene que sentarse en la primera fila y tiene que estar por lo menos. Por más que no participe, tiene que estar. O sea, tiene que haber una sumisión, una reverencia, así como ir al Vaticano y tener el visto bueno del Vaticano, con una que te recibió el Papa y te levantó el pulgar. Es terrible. Estamos viendo que de todas maneras el Imperio Romano sigue vigente, ¿no? Sigue vigente ahora de otra forma, de la forma más política. Y a mí me llama mucho la atención de que todos los presidentes del país que sea potencia mundial, sea de cualquier país, van allá a rendirle pleitesía como que de alguna manera tuvieran que ir obligatoriamente, ¿no? Y yo lo veo también desde otro punto de vista que eso puede tener que ver eh, con masonería, ¿no? Porque se ha dicho que en muchas cosas dentro de la Iglesia Católica, pues también hay algo de masones. Fue creado como ahí, hay como ciertos niveles y pienso que presidentes con gobiernos, pareciera que esa parte tienen en común. De hecho, cuando se saludan, la forma como se saludan, etcétera, podríamos tener que ver que eso tiene que ver para que rindan tanta pleitesía, ¿no? ¿Sí? Porque también aparte de la recepción, del beneplácito, de la sumisión, de la reverencia, directa o indirecta, como se sufre con los nombres y con todas estas cosas que ya vimos, eh, se hacen unas reuniones cerradas que nadie sabe de qué se habla, pero después de ahí en más, de esa reunión secreta, como todo secretismo mistérico, ese club del misterio, de ahí salen nuevas directivas, nuevos objetivos, nuevos planeamientos para las naciones. Pero es como algo todo en silencio, todo en secreto. Otra cosa que a mí me llama la atención es que ellos tuvieron, por decirlo así, éxito y es que utilizaron mucho la arquitectura para controlar. Entonces se dice que muchas de las construcciones son masónicas, pero que también, digamos, esa estrategia
sobre todo con la campana y todo eso, pues de alguna manera eso ejerció un control sobre la población y la gente pues allí empezó a tener una raíz muy fuerte en este imperio, ¿no? Sí, sí, porque antes no había radio, no había nada, entonces en el 1800 aproximadamente o antes, ya con la campana se sabía la hora, se llamaba a la misa y se pasaban determinados sonidos de la campana, las novedades para hacer una reunión especial, si había nacido un nacimiento o un fallecimiento, entonces eso también servía para eso. Pero es otra forma, como vos bien decís, de control mental, porque la gente estaba dependiendo de la campana, todo el tiempo, para todo. Y otra forma de control es la parte que ellos usan visualmente, ¿no? Porque una persona ve a alguien con una túnica, con una vestimenta religiosa y piensan automáticamente de que es santo, de que es puro, de que es mejor que ellos, ¿no? De que es el que los puede guiar. Y cuando uno va a mirar la realidad, están, como decimos, de pronto más, peor que nosotros, ¿no? Sí, En sí. muchos aspectos. Y mucho no se puede hablar, pero después pasan 50 años y piden perdón por todas las atrocidades que hicieron. Entonces es complicado, es bastante complicado. Pero, ¿por qué? Porque todo está dentro de un halo de secretismo, de misterio y una protección mental, energética, sobre esa persona, porque, bueno, si le hizo algo malo, se le pasa por alto, porque o no hay pruebas, o la justicia muy pocas veces actúa, entonces queda todo como en un secretismo también, y queda todo como en un callejón sin salida en esa parte, y se sigue amparando. No, y lo que pasa es que como tienen sus propias leyes, en ese caso ellos son como un país independiente de todos los países, ¿no? Bajo sus propias leyes, entonces ese es un beneficio muy grande que tienen en ese aspecto. Sí, sí. Eh, la otra cosa que yo veo es que de alguna manera todas las influencias en las universidades, ¿no? También en la educación superior, en todos lados Sí, sí. están influenciando, entonces es muy difícil realmente que eso, que las personas, digamos, dejen de alimentar este tipo de, por decirlo así, de imperio religioso, ¿no? De imperio religioso, sí. Porque por el otro lado, también estos colegios católicos, con un nivel superior, ya estamos hablando no de la primaria y la secundaria, sino de las universidades, también reciben ayuda del Estado, una ayuda económica, libres de impuestos, libres de esto, de lo otro, bueno. Y aparte le cobran a las personas que van. O sea que recaudan por los dos lados. Por los No dos es lados. solamente, claro, no es solamente la parte económica, sino está la parte de los lazos energéticos. Porque no, sin entrar en tanto misticismo, porque cuando la persona reza o pide, está haciendo un acto de un lazo energético con una entidad espiritual. O sea, no nos tenemos que volver locos, ay, que son todos, que está hablando esta gente, ¿no? Porque le están pidiendo a, no sé, a San no sé cuánto, que falleció hace 600 años, y eso es normal. Pero cuando vos le decís que esa persona fabricó un lazo energético que lo tiene atado a esas entidades, estás loco. No, porque vos, la persona, formó ese lazo energético, ya sea con la entidad que uno quiera llamarle, desde María, Jesús, Jehová, en el islamismo, lo que uno fuera. Entonces Ujú. y hay que ir rompiendo. Exacto. Y no, y la economía, ellos tienen un control económico gigante, es una de las economías más grandes del mundo. Aparte que cada vez que va un papa a una ciudad, a un país, no es gratis. Son millones y millones de dólares que le pagan por ir. O sea, aquí uno dice, supuestamente están trabajando para los pobres, pero no hacen nada para los pobres. Lo que hacen es sacar y sacar dinero incluso de, o sea, ¿de dónde pagan los gobiernos ese evento? De los taxes de la gente, de la economía, o sea, del mismo pueblo. Entonces es una locura que hoy día las personas ni siquiera analizan una situación como esa y se dejan manipular. Pero ya como llevamos un poco largo el video, ¿qué Sí, sí. podríamos decir cuál sería la solución para algo así?
Y la solución, para mí, sacar nombre de las calles y todo eso llevará un largo tiempo. Eso es de lugares, porque eso lleva. Pero por lo menos uno identificando y ya viendo con otros ojos todas estas cosas, toda esta situación cambia la energía, por llamarlo de alguna forma, ya cambia la forma de ver, ya le quitamos el respeto que en su tiempo le tuvimos, ya lo mirábamos con admiración y ahora lo admiramos como, bueno, un error cometido en el pasado, pero nada más, no le damos la importancia y eso es una buena base. Sí, necesitamos que el ser humano despierte. La única forma de que evolucionemos es no repetir la misma historia de siempre, ni hacer que nuestras generaciones próximas repitan lo mismo. Para nada. Necesitamos es no adoctrinarlos y no permitir eso, porque si no, esa cadena no se rompe nunca. Necesitamos también entender de que el punto no es salir de la religión tradicional para entrar a otra. No, lo que necesitamos es salir completamente de toda esa manipulación que comienza prácticamente con un libro que ha manipulado en las mentes toda la historia humana prácticamente. Sí, sí, sí. Sí, o sea que identificando ya y señalizando que, bueno, esto que forma parte de la cultura, por lo menos va a seguir, los nombres van a seguir, pero ya corto los lazos mentales míos, por lo menos propios, porque esto es algo propio, es algo que cada persona tiene que ir haciendo de modo particular. Entonces uno al ir viendo, identificando las cosas, entonces así uno va alejándose y dándole menos importancia. Sí, así es, y lo más importante es que entendamos de que nosotros somos los únicos responsables de que todo esto se vuelva una cadena que no se corta nunca. O sea, nosotros somos los que tenemos que hacer ese cambio, despertar y hacer que haya una sociedad que realmente evolucione. Bueno, Daniel, como siempre te agradezco mucho por participar en estos temas y esperamos verte en próximos videos, ¿no? Bueno, muchas gracias Leonardo, muchas gracias a la audiencia y bueno, ir viendo para, como ya habíamos dicho, ir identificando todas estas cosas e ir alejándonos y dándole menos importancia de la que le fuimos dando a toda esta cultura que vemos que realmente no era como uno pensó que era, sino que era otra cosa. Sí, así es. Bueno amigos, como siempre les agradezco por ver este video. Si a ustedes les gusta este video, compártanlo en sus redes sociales y no olviden como siempre suscribirse a nuestro canal de YouTube. Yo soy Leonardo Coronado para Mundo Despierto y nos vemos en próximos videos.